Chicos, buenas noches. Perdón la voz tan sensual y sexy, estoy algo agripado. Eh, Se les quedó de tarea el acabar de trazar las líneas, ¿no? En este caso, este sería mi resultado final. Usé mi estabilizador en S7 generalmente y bueno, ahí está. Ese sería el resultado. Ahora, para que nosotros trabajemos, se supone que tenemos la capa, en mi caso, que son las líneas. Y tenemos la capa bueno, tenemos que crear una nueva capa para empezar a trabajar, pero antes de empezar a pintar vamos a probar algunos de los pinceles y cómo es su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, pincel, vamos a ver que va a estar trabajando de esta manera y cuando yo paso por encima otra vez me va a dar un tono más oscuro conforme yo voy dando pasadas con mi pincel. ¿Cómo combino esto? Bueno, puedo hacerlo directamente y usando la herramienta de desenfocar. Así estaría yo combinando estos, estos colores. Podría yo pintar incluso encima. Vamos a darle menos tamaño. Y así estaría yo combinando colores. También puedo jugar con esta parte del mezclado. Y es así como podríamos combinar colores. Eso es con el pincel y esto se hace solamente cuando estamos en una capa. O sea, podemos ir combinando, mezclando en una capa. Igual al agua. Los del agua, o bueno, los que se llaman al agua, son muy parecidos a lo que sería la acuarela. O por lo menos esa es la intención, ¿no? Y vamos a ver la diferencia de trabajo y la textura diferente que me va dando a la hora de trabajar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo con más textura, así pues podría usar este tipo de pincel y ahora vamos a ver qué pasa cuando intentamos combinar. Vea cómo al combinar, si nosotros pintamos encima, nos va a seguir dibujando en azul. Y si nosotros pintamos afuera, pues ya va a tender a pintar en el otro color. Pero esta parte del agua, bueno, me da buenas texturas. A mí me gusta por esta parte de las texturas, ¿no? Y que te permite combinar colores, si así lo deseas. Y no te da tonos tan intensos como el pincel, ¿no? Recuerden, esto es pincel y esto es al agua, ¿sí? Recuerden, para borrar todo el contenido de la capa presionamos D. Vamos a ver el aerógrafo. Quienes han tenido la suerte de trabajar con aerógrafo, pues nos va a dar este tipo de texturas muy suaves. Sin un contorno de línea muy fijo, ¿no? Únicamente. Me deja como una pequeña degradación al final del trazo. Y al igual que la acuarela o al igual que el pincel, yo puedo ir desenfocando para ir combinando estos colores. De ahí, por ejemplo, bolígrafo, pues me pinta líneas como si fuera,
bueno, como lo que es la herramienta, ¿no? Un bolígrafo, marcador, este pinta líneas más fuertes que lo que sería el bolígrafo, y a diferencia del bolígrafo, este no tiende a dejar un tipo de degradado en, cuando estamos trazando, pero sí es un poco más transparente. Vean, cuando nosotros trabajamos sobre algo que ya está pintado, los colores tienden a fusionarse, ¿sí? Y por último, bueno, el cubo va a funcionar, por ejemplo, voy a borrar esta capa y me voy a pasar a la capa línea fin. El cubo va a funcionar en áreas cerradas. Esta es una herramienta muy, 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 muy buena para cuando yo ya tengo mis líneas trazadas y lo que necesito es marcar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, seleccionaré un color piel. Este, por ejemplo. En la cara no se va a poder porque tendré que cerrar esta línea, la cual no lo he hecho. Entonces, como no he cerrado, vean qué es lo que hace, ¿no? Pero en todo lo demás debe de hacerse sin problemas. Pero como pueden observar, de repente mi contorno de línea no se respeta. Entonces, bueno, estos serían los, los contras, ¿no? De a lo mejor trabajar con esta herramienta pincel. Si yo pinto aquí la cara, vean cómo se comen los bordes. Entonces, bueno, esta sería la cuestión con la herramienta cubo de pintura. Y por último, vamos a trabajar con crayón. El crayón, como su nombre lo dice, bueno, es un crayón, tiene un poco de degradado al final de la línea, bueno, al final de lo que sería el trazo, y es bastante intenso, muy, muy, muy intenso. También se combina con los colores que ya están en el lienzo. El acrílico, igual, pinta muy fuerte, no hay degradados. Recuerden que nosotros le podemos cambiar la densidad y entre menos denso sea, bueno, más claro va a pintar mi color. Esos serían pues algunas de las herramientas o de los pinceles que nosotros podemos manejar en Paint Tools AI. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es empezar a iluminar lo que sería el dibujo. Yo tengo que seleccionar los colores. En este caso, igual este lo quiero más claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, Vamos a poner el pincel en 100. Esta es solo una manera de hacerlo, hay muchas. No forzosamente tienen que ocupar todas y cada una o tal y cual yo les estoy mencionando. Pueden ocupar varias o pueden incluso adaptar su propia técnica para pintar. Esto ya, bueno, tiende a ser un poquito más personal según el material que estés usando, según el pincel que estés usando, ¿no? Yo, por ejemplo, tiendo mucho a pintar directo. En este caso voy a aumentar la densidad. Voy a cambiar a la herramienta pincel. Y bueno, pinto de esta manera. Que si bien es muy burda, entonces pinto
y paso mi capa para atrás y a partir de aquí yo voy borrando. Ahora, hay algo bastante interesante en Pen Tools hay con respecto a los lápices bambú. Si ustedes se dan cuenta o si en su tableta venía un lápiz que trae la goma integrada, bueno, Pen Tools hay, cuando tú le das la vuelta a la goma no te la reconoce como goma, te la reconoce con una herramienta X, pero te la reconoce como puntero. Entonces lo que nosotros podemos hacer es seleccionar cualquier herramienta, por ejemplo en este caso borrador, y ya que tengo la herramienta borrador, cada vez, cada vez que yo lo requiera, por ejemplo aquí ya borré, supongamos que voy a pintar otra vez esta área. Yo le vuelvo a dar la vuelta y la herramienta borrador queda guardada. Por lo tanto es como si yo tuviera dos herramientas a la mano disponibles, ¿no? Y pues me puedo ahorrar algo de trabajo al estar elaborando mi ilustración. Recuerden que ustedes pueden verificar los atajos de teclado de Paint Tools en ay, en lo que sería su menú. Ya se los había mostrado la vez pasada y esto les va a ayudar a trabajar más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tengo esto. Cada que yo pinto, pinto en una capa diferente. Y voy marcando el color que estoy usando para tenerlo a la mano. Por ejemplo, si aquí quisiera poner sombras, lo único que hago es buscar un tono más oscuro, lo ubico y sobre ese mismo comienzo el trazo, ¿no? Y lo único que hago es utilizar la herramienta desenfocar para suavizar las marcas de línea. O para ir suavizando el color que yo ya puse. Aquí, ojo, cuando nosotros usamos línea, pues el trabajo se facilita bastante, ¿no? Porque podemos borrar y dejar lo borrado detrás de la línea. Si yo, por ejemplo, quitara la línea y viéramos toda esta parte que yo ya tengo trazada, veamos que yo no necesito borrar de manera exacta, ¿no? Entonces esto nos funciona siempre y cuando haya línea. Nos facilita bastante el trabajo y bueno, pues nos permite estar trabajando de una manera más fluida sin tener que preocuparnos porque quede la línea exacta. Pero ¿qué pasaría si yo necesito borrar en exacto, no? Vamos a quitar la línea y vamos a hacer un ejemplo. Al igual que con los pinceles, yo también puedo estabilizar la herramienta borrador. Entonces, si yo estabilizo la herramienta borrador, vean cómo me permite borrar de manera más exacta. Si yo aumento la densidad, debe de borrar más exacto. Si yo trazo aquí una línea semicurva,
Vean cómo me va respetando. Entonces, para los que quieran hacer ilustración sin contorno, nada más usando sombras, bueno, esta herramienta de estabilizador les puede ayudar para detallar estos contornos. Ok, entonces técnicamente eso es lo único que hago. Pongo un color base y empiezo a poner colores encima para dar ciertos efectos. Por ejemplo, si aquí quisiera poner como un tipo de chapitas, vamos a seleccionar este rosa. Pues aquí lo que haría es nada más trazar y desenfocar. Yo utilizo varias capas para cada elemento, para cabello, para cualquier elemento que yo esté trazando. Y esto lo vamos a ver bueno, les voy a mostrar el ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo bastantes capas. Serían mis líneas, la capa que responde a las áreas de brillos. Cada elemento que yo voy trazando, bueno, trato de hacerlo en una capa distinta para no irme saturando con tanto color y ir seccionando los colores que yo quiera manejar. Si ustedes quieren trabajar una sola capa, es ya decisión de ustedes, también funciona. A mí me acomoda y se me simplifica el trabajar así. Me gusta un poquito más, siento que es más ordenado y y me permite ver por separado ciertos elementos, ¿no? Eso es decisión suya y se les queda de tarea entonces pues empezar a trazar la caricatura que se supone que ya realizaron, a la cual ya le hicieron el contorno, que ya deberían de tener el contorno realizado, pues empezar a agregarle color en Paint Tools ahí. Eso sería todo, chicos, buenas noches.